De agosto 29 8 a... meses. 7 meses, casi los Bueno, 8. en 7 meses hemos avanzado 30 capítulos, eso ya es algo. ¿Cuántos años? 7. 7. Es que tuvimos un receso y Tuvimos mucho receso. ya Bienvenidas. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 11. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reuniré. ¿En qué contexto estamos hablando? Ya el pueblo de Israel, para la fecha en la que el profeta está hablando, está completamente destruido. Israel y Judá ya en estos momentos son colonia de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Todas las 10 tribus de Israel del norte fueron conquistadas por los asirios y dispersas por todo el mundo, oriental, occidental. Incluso hay vestigios arqueológicos de que tribus de Israel o israelitas llegaron al sur de África, es decir, al África subsahariana, y llegaron hasta allá y se siguieron expandiendo. Hay vestigios en el idioma, en construcciones, donde se evidencia el alcance de toda esa diáspora del pueblo de Israel cuando fueron conquistados por los asirios. Luego también el Judá fueron dispersados, pero gran parte de los, no todos fueron dispersados, sino que alguna parte fue cautiva en Babilonia. Un grueso del pueblo de Judá, junto a levitas y algunos descendientes de la dinastía davídica y real, fueron llevados a Babilonia, a la gran ciudad, ¿cierto? Entonces, en ese contexto de destrucción, donde el pueblo está sufriendo todo el producto, todas las consecuencias del pecado, de la inmoralidad, de la idolatría que habló ayer Daniel, ¿cierto? Cuando el pueblo empezó a padecer las consecuencias del pecado, que es nada más y nada menos que el alejamiento de su Dios, ese alejamiento de Dios es como una oveja, como un redil que pierde a su pastor. Entonces, cuando las ovejas, que son animales, estos animales de pastoreo, necesitan un guía, y si no está este guía, entonces estas ovejas se dispersan. Por eso, cuando en el Evangelio narran que Jesús sufría por Israel, y era ese sufrimiento como aquellas ovejas que no tienen pastor, porque van dispersas a merced de una cantidad de corrientes doctrinales, ideologías religiosas, pero que esas ideologías no los llevan a abrevaderos o a pastos verdes, o incluso a tomar el agua pura, que es el agua de vida. Ese es el contexto en el que se habla del redil. Entonces miren lo que en medio de esa situación del pueblo Dios les dice: porque así dice el Señor Dios, el profeta Ezequiel: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reuniré. Es decir, el pueblo de Dios ya está disperso en estos momentos por todo el mundo conocido, y es Dios mismo el que se va a tomar la atribución de pastor y los va a reunir. En el Evangelio de Juan nosotros leemos los grandes yo soy de Dios. A diferencia de los otros evangelios, de los sinópticos, el Evangelio de Juan tiene una peculiaridad o cierta rareza. Y esta rareza consiste en que la revelación que ha tenido el apóstol Juan es una revelación más de orden teológico. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo en este evangelio nosotros vemos cómo Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esa frase es tremenda, ¿no? Porque prácticamente nuestro Señor Jesucristo se está como anexando o amalgamando con la misma naturaleza divina. Decir yo soy la verdad, eso es un atributo solamente de la divinidad, que ninguna persona, ningún ser humano nacido de carne y sangre puede ostentarse. O yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Y podemos ver a lo largo del Evangelio de Juan, y no es casualidad,
7 grandes yo soy, que son un número de perfección. El 7 es el número de lo completo. Es decir, en Jesucristo está el yo soy completo, ¿no? Que fueron las palabras, recuerdan las palabras que Moisés le dio, que Dios le dio a Moisés en la zarza ardiente, en la península sinaítica, cuando cruzaron, antes de encontrarse con Jetro el Madianita. Las palabras en hebreo son, o traducen, si uno las traduce literalmente, traducen como yo soy el que seré. Que nuestras Biblias, para efectos pedagógicos o para no tener problemas con la interpretación, nos traducen, y no lo hacen mal, como yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy es la forma en la que los judíos le decían al nombre de Dios. Pero miren que el nombre de Dios ya es un nombre que se escapa de la misma nominalidad. ¿Cómo nombrar o cómo decir que el nombre es yo soy el que seré? Cuando ese mismo nombre o esa misma expresión yo soy el que seré no tiene cómo abarcarse. ¿Cómo yo hago una figura, por ejemplo, de yo soy el que seré? Me está diciendo que es el ser por excelencia, ¿cierto? Es decir, que es un ser que se sustenta a sí mismo, que no depende de otro para poder existir. Dios no depende de nadie ni de nada para poder existir. Existe en sí mismo y para sí mismo. Yo soy. Ese gran yo soy significa yo soy el ser por excelencia, ¿no? Ese yo soy el que seré es para que no lo ubiquemos como un ser temporal. El ser por excelencia es eterno. Es el eterno. La forma en la que los judíos se refieren a Dios como el eterno. ¿Han escuchado que los judíos mesiánicos o los judíos de habla hispana le dicen o el eterno, le dicen el eterno a Dios, y el eterno lo permite, porque es un atributo, es la eternidad? Y yo, ¿cómo puedo nombrar a alguien que es el ser que no lo sustenta nada? Yo, ¿cómo voy a hacer una gráfica? ¿Cómo voy a hacer un dibujo del ser por excelencia y de un ser eterno? Me queda imposible. Entonces, por eso él dice, no hagan imágenes de mí, Dios como tal. Dice, no hagan imágenes de mí, porque no pueden. Porque la imagen me va a intentar encapsular o encasillar. ¿Y cómo voy a encasillar al ser por excelencia? No puedo. Entonces, esa es la gran revelación que recibe Moisés en el Sinaí. El ser por excelencia, el nombre sobre todo nombre. ¿Ya? Y este nombre, este mismo Dios, es el que se revela a sí mismo en Jesucristo, y esta palabra, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reuniré. Imagínense qué promesa tan grande, que el Dios de Israel, el Dios que no está sustentado por nada, sino que existe en él mismo para sí, va a tomar la posición de pastor y va a reunir las ovejas, su pueblo que está disperso, como pastor. Por eso nuestro Señor decía, yo soy el pastor, en cumplimiento de esta promesa. Ahora que dice no reunir, sino reconocimiento. Es una forma, ese reconocimiento es una forma de decir los que se fueron de la casa porque perdieron como esa adopción legítima de hijos, ¿cierto? Pero en el contexto de pastor es reunir, porque el pastor no reconoce una oveja, el pastor la reúne, la une. Entonces, en ese contexto, cambia el sentimiento reconocer, que es una transliteración del hebreo. Pero para efectos de nosotros ver cómo es un redil, es recoger. Pero eso solo es para los israelitas. Es muy importante esa pregunta, Manuela. ¿Por qué? Porque esta promesa se cumple en dos fases. Esta promesa de reunir la grey, el pueblo, el redil de nuestro Señor, las ovejas dispersas, se va a cumplir en dos fases. Una fase inmediata, que es cuando el rey Darío le da el aval, y con esa anuencia del rey Darío, el pueblo de Israel reconstruye otra vez el templo con los fondos que le da Darío el persa, y vuelve a erigirse digámoslo así, el templo y la vida cultural y religiosa de Israel, que gira en torno al pueblo, que le da el sentido nacional al pueblo de Israel. Ahí empieza ese cumplimiento, porque empieza Dios a reunir otra vez a su pueblo. Pero ese es el cumplimiento
digámoslo así, como de la fase 1. Pero la gran fase del cumplimiento de esta promesa, que vamos a seguir ahondando en ella conforme vamos leyendo, está hablando específicamente de la era del Mesías, de la era mesiánica. Es Jesucristo el único y verdadero buen pastor. Por eso, cuando se le acerca a la mujer cananea, ¿recuerdan ese pasaje que parece muy crudo a los oídos cuando uno lo escucha, sin el conocimiento adecuado de quiénes eran los perrillos, por ejemplo? Y yo les he contado aquí que he escuchado a varias personas que dicen, no, pero es que Jesús era muy grosero con la mamá y con esa gente de afuera, con esa tal cananea, como que le dicen que los perrillos. Pero nuestro Señor, ¿por qué tan grosero con la gente? Pero la expresión perrillos era una expresión que se utilizaba en el coloquio israelita judaico para referirse a las personas de Canaán. ¿Por qué? Por los cultos idolátricos y por las costumbres que no estaban acorde a los principios de Dios. Entonces los llamaban los perrillos. Por esa, era una forma despectiva, sí, pero se hacían entender. Es como si nosotros vamos a España y nos dicen, es que esos sudacas o algo así. Es despectivo, pero en el coloquio pues se entiende o se sobreentiende, ¿no? Que nos tratan así, y puede ser como despectivo, pero se entiende. Y Jesús, cuando estaba hablando con las personas, él suscita, lo que hace Jesús con esa expresión es como lo explicábamos una vez. Jesús es una yesca es una piedra para encender fuego, ¿no? Piedra caliza, otra piedra caliza, otra yesca, que es la mujer. Cuando Jesús le diste esa expresión, lo que hace es, con esta expresión, producir con los deseos de ella de ser curada y el reconocimiento que tiene en la obra de los poderes taumatúrgicos del Mesías, de Jesucristo, es chocar la palabra de Dios con la fe de esta mujer y se produce el milagro. Y entonces él dice que no ha visto fe, que esa mujer, ella, tu fe es. Y le dice que en el pueblo de Israel no ha visto esa fe. Y esto es importante, porque ahí es donde está la enseñanza. La enseñanza no está en que le dijo perrillo o no, sino en vindicar la fe de una mujer que no tenía el conocimiento que el pueblo judío tenía y recibió más que todos los que estaban escuchando en ese momento. Entonces lo que hizo fue reivindicar la fe, y a través de esa experiencia nos enseñó la fe verdadera, la fe del que no es del redil, pero que por la fe se vuelve el redil, como todos nosotros, que del mundo gentil pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, aún sin ser judíos, sin ser circuncidados o ser conocedores de la ley. Entonces eso es un ejemplo para nosotros. Entonces yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reuniré. Vamos a avanzar, porque si no me quedo predicando ahí. Como recuenta el pastor a sus ovejas, ahora sí es la expresión de recuenta o reconoce el pastor a sus ovejas el día en que la tormenta dispersa la grey. Así recontaré yo mis ovejas y las pondré en salvo en todos los lugares en que fueron dispersadas el día del nublado y de la tiniebla. Miren esta promesa tan bonita. Ya tenemos un pueblo completamente dividido, y imagínense ustedes, nadie en ese tiempo, 500 años antes de Cristo, pensaba que Babilonia pudiese caer. Babilonia era tan extremadamente poderosa y tenía subyugado a todo Próximo y Mediano Oriente, que para las mentes de aquellos hombres contemporáneos a Ezequiel era inaudito, imposible, impensado el hecho de que Babilonia pudiese caer. Entonces, con esos ánimos tan bajos es que Dios envía al profeta Ezequiel para que les dé esta promesa, y guardados en esta promesa ellos puedan tener esperanza. La promesa de Dios, cuando la creemos, trae esperanza, y la fe y la esperanza van de la mano. Yo no puedo tener fe y no tener esperanza, y la esperanza produce un fresco, por decirlo vulgarmente, de alguna manera. Cuando yo tengo esperanza hay un fresco, aún en medio de una circunstancia difícil. Yo puedo estar en una circunstancia difícil, pero si yo tengo fe,
hay una especie de bálsamo, hay un fresco, hay algo que yo digo, pero sé que hay una salida, sé que si Dios prometió, Él me va a sacar por acá. Esa esperanza es lo que va de la mano de la fe. No hay esperanza sin fe y no hay fe sin esperanza. Bueno, y el amor, que esas son las tres virtudes teologales. Y las retraeré de en medio de las gentes, y las reuniré en todas las tierras, y las llevaré a su tierra, y las apacentaré sobre los montes de Israel, en los valles y en todas las regiones del país. Pese a que Ezequiel le está hablando a un remanente de la tribu de Judá, de Benjamín y algunos levitas que quedaron atrapados y que los llevaron deportados a Babilonia, cuando Dios se refiere a Israel, se está refiriendo no solamente a la tribu de Judá, que son los oyentes de Ezequiel, sino también, esto es una promesa para las 10 tribus que con anterioridad perecieron o fueron dispersados por los asirios. Recuerden que Israel cayó primero y después Judá. El reino de Israel se dividió en Judá sur, Israel norte, y los de Israel cayeron primero, los de Judá resistieron mucho más tiempo. Entonces esta promesa es extensiva para todo el reino de Israel, o sea, para las 12 tribus de Israel y sus descendientes dispersos por todo el mundo. Esta promesa es para ellos. Y poco a poco vamos a ver que esta promesa va tomando un matiz universal. Es decir, esta promesa va a ser no solamente para el Israel geográfico y natural, sino también para el Israel espiritual, que venimos a ser todos nosotros. Según la carta del apóstol Pablo a los Romanos, donde Dios nos revela el plan con Israel y con nosotros, que en un futuro el pueblo judío y la iglesia vamos a ser una sola iglesia. Dios va a ser un solo pueblo, de los judíos y de la iglesia. Pero en este momento es como si ellos tuviesen un velo que no les permite ver al Mesías Salvador. Y gracias a ese impedimento que ellos tienen, todas aquellas ovejas dispersas, aceuches silvestres que somos nosotros, venimos a ser parte del pueblo de Dios. Esa es la promesa y esa es la revelación que nos da Pablo en la carta de los Romanos. Y las apacentaré sobre los montes de Israel, en los valles y en todas las regiones del país. Los apacentaré en pastos pingües y tendrá su ovil en las altas cimas de Israel. Allí tendrán cómoda majada y pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y yo mismo las llevaré a la majada, dice el Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, traeré a la extraviada. Vendaré la pierniquebrada y curaré a la enferma. Y guardaré las gordas y robustas, apacentaré con justicia. Esta toda fue la obra de 3 años de nuestro Señor Jesucristo. Todo el ministerio público de Jesucristo fue en cumplimiento de esta promesa. Yo he venido primero a las ovejas perdidas de Israel. Fue la respuesta que nuestro Señor le dio a la mujer cananea. Porque Él tenía que cumplir esta promesa. Pablo, perdón, ¿por qué 3 años? Los 3 años Los públicos después, ¿no? fue el año en que cumplió su obra, en que se recorrió. ¿Qué podemos decir de eso? Ahí hay un misterio, ¿cierto? Que salvo que Dios nos lo revele, ¿por qué exactamente 3 años? No lo sabemos. Lo que sí sabemos fue que en 3 años, según el derrotero que hacemos a través de los evangelios, Jesucristo bordeó todo Israel. Es decir, predicó en todas las aldeas y envió a los lugares donde no alcanzaba a llegar a sus discípulos y apóstoles con poder para hacerlo. Entonces fueron los 3 años en el que se abarcó y se dio el cumplimiento de esta promesa. Podríamos decirlo, aunque puede haber encerrado un misterio allí que alguien puede conocer, pero no es el caso mío. Buscaré la oveja perdida, traeré la extraviada, vendaré la pierniquebrada y curaré la enferma y la guardaré. Las gordas y robustas apacentaré con justicia.
Y tú, rebaño mío, así dice el Señor, Dios, yo mismo juzgaré entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos. Es decir, en ese remanente que estaban en Babilonia o dispersos por el mundo, no por el solo hecho de ser consanguíneos de los israelitas que quedaron en la diáspora, ya por eso Dios les iba a llamar pueblo. No todos son pueblo, no todo el que nace de, digámoslo así, de un judío se hace judío por solo hecho de su nacimiento o por herencia. El judaísmo es un pacto que se hace con Dios, no es una herencia de sangre. Para yo configurarme en ese pacto, tengo que hacer un pacto en mi carne, con sangre, pero no es por derecho de nacimiento. Entonces por eso él va a separar a las ovejas de los carneros y los machos cabríos. Es decir, no todos van a estar, o no todos los que nacieron de ellos van a ser mi pueblo o son mis ovejas. No os bastaba a vosotros apacentaros en lo mejor de los pastos, que pisoteabais además con vuestras pezuñas el resto de pasto, beber el agua clara y no enturbiar con vuestras pisadas a la que queda. Mis ovejas van a tener que comer lo que vosotros hollasteis con los pies, y beber lo que con ellos enturbiasteis. Por eso así dice el Señor: yo juzgaré entre la oveja gorda y la flaca. Como empujáis con el flanco y las espaldas, y acorneáis con los cuernos a las débiles, hasta que las echáis y las hacéis descarriar. Yo protegeré a mis ovejas para que no se descarríen, y yo juzgaré entre oveja y oveja. Esto es una forma de Dios hablar de la clase dirigente y religiosa del pueblo de Israel y su responsabilidad con lo que ha ocurrido en la deportación, y con las personas que por seguir a esas ovejas gordas e hinchadas, que eran estos sacerdotes que incumplían el pacto, que metían dioses paganos y ejercían la idolatría en el templo, es una manera de reclamarles y de mostrarles la consecuencia que ha traído su idolatría y su descarrío. Y dice: yo protegeré a mis ovejas para que no se descarríen, y yo juzgaré entre oveja y oveja. Cuando dice de las montañas y los valles, se está refiriendo a la parte sur, que es la parte montañosa de Israel, y el norte, que es la parte donde están todos los valles, ¿no? Como una forma de decir, estoy hablando del Israel completo. Para los judíos tradicionales, no en el mundo cristiano, solo en el mundo judío, esta promesa de Ezequiel del 34, y sobre todo usan mucho el capítulo 36, que lo vamos a ver a continuación, utilizan mucho este pasaje para referirse o para vindicar el nacimiento del Estado de Israel en el 48. Este surgimiento del Estado de Israel, cuando Israel se vuelve un Estado independiente con todos los problemas y las guerras, algún momento hablaremos de todo esto, de pronto aquí más adelante. En Israel surgen algunos pensadores, el que más se destaca de ellos es Teodoro Herz. Teodoro Herz es un hombre que viene de ascendencia judía, él es húngaro, pero tiene ascendencia judía, y él recoge algunos pensadores judíos o con ascendencia judía y comienza a formar un movimiento nacionalista al que se le conoce políticamente como el sionismo, ¿cierto? Este personaje, fundamentado en este pasaje de Ezequiel, ve en el surgimiento del Estado de Israel el cumplimiento de esta promesa, las ovejas llegando otra vez al redil. Y no vamos a hablar de la teoría política o del sionismo, pero realmente cuando Israel se consolida como Estado, empieza a conocerse o a darse lo que se conoce como el milagro de la tierra de Israel. El milagro de la tierra de Israel es que comienzan a progresar a una escala alarmante,
de pasar de venir de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto nazi, pasar a conformar una nación y prácticamente a formar bancos en todas las naciones del mundo, en las naciones importantes, a manejar todo lo que es el tema de la agroindustria, se vuelven especialistas en todo lo que es la tecnología y el agro, y convertían y fueron capaces, estamos hablando entre los años 60, entre los 60 y 70, convirtieron, y antes, y aún antes, convirtieron desiertos áridos con tecnología que nacía de ellos mismos, de personas con ascendencia judía, que llegaban a Israel en esa diáspora, en esos regresos, llegaban aviones. De Etiopía hay una filmación que todavía se conserva mucho que se puede ver por YouTube, que son aviones pagados directamente por el gobierno de entonces de Israel, donde puros etíopes reclamando y aseverando su ascendencia judía llegan cantando el himno nacional, el Hatikvah, que es esperanza, y bajándose del avión y todos los judíos abrazándose con ellos y recitando el pasaje de Ezequiel, reconociendo, hemos vuelto, Dios tenía razón, nos anclamos en la promesa, ¿cierto? Hay otros que utilizan el movimiento, el sionismo como un movimiento nacionalista para irse a otros extremos, pero como tal nace del cumplimiento o está versado sobre el cumplimiento de esta promesa. ¿Ok? Vamos entonces que en su parte práctica esto se ha visto, y si vemos ahora, hasta hace poco ya incluso en Israel han descubierto petróleo. Una primer ministro de Israel decía que hace algunos años Israel es una tierra de la que emana leche y miel, pero no petróleo, y ahora resulta que tienen petróleo ahí en las costas, y ya lo están, y es mucho, y gas. Es una tierra no solamente la que emana leche y miel, sino también petróleo y gas. Y tienen en estos momentos vergeles y paraísos acondicionados, desiertos convertidos en paraísos, y exportando frutas a muchas partes del mundo en un desierto. Entonces hay un cumplimiento como manifiesto que uno puede ver que hay algo que pasa allá. Miren lo que dice el versículo 23. Ahorita más adelante seguimos hablando un poco del Israel como Estado y del Israel material. Suscitaré para ellos un pastor único. Suscitaré para ellos un pastor único, que las apacentará. Verso 23. Este es Jesús. Yo soy el buen pastor. Cuando Jesús decía estas palabras, yo soy el buen pastor, y yo era un judío cumplidor de la Torá, de la ley, en la época, y lo estaba escuchando a él predicar en una sinagoga, o lo estaba escuchando predicar en un montecito. Él buscaba los montes para poder hacer eco, porque no existían micrófonos de solapa, ni existía nada. Entonces los rabí les tocaba hacerse en un monte y hablar, y generalmente las sinagogas las utilizaban y ellos buscaban donde hubiese buena acústica para poder hablar, y se hacía como una especie de eco, y esa era la forma en el que nuestro Señor, por ejemplo, dio el sermón del monte. En este sermón, cuando él decía yo soy el buen pastor, en uno de estos montecitos, de estos montículos, si yo era un judío cumplidor de la ley, honesto y recto de corazón, inmediatamente sus palabras iban a resonar con las del profeta Ezequiel y con las del profeta Jeremías, que dice algo similar en uno de sus capítulos. Decían, él está diciendo, yo soy el buen pastor, ojo, este será el pastor que el Señor nos está mandando. Entonces empezaba como esa expectación mesiánica a formar fe, a tener una expectativa en el Señor y en seguir sus palabras. Mi siervo David, él las apacentará, él será su pastor, lo cual quiere decir que va a ser alguien de la dinastía del rey David. Bien lo decía el profeta Isaías, de la misma entraña de Jesé, de la misma raíz, del mismo árbol genealógico de Jesé, que es el padre del rey David, iba a nacer el Mesías. Por eso cuando nuestro Señor llegó en esa entrada triunfal a Jerusalén,
en el pollino antes de la Pascua, en el burrito, las personas lo aclamaban y le decían hijo de David, Hosana el hijo de David, Hosana en el cielo, Hosana el hijo de David, y le gritaban hijo de David, porque reconocían que él era ese pastor que los iba a apacentar. Recuerden que lo del burrito no es porque la gente dice, ay, tan humilde en un burrito. No. En los burros, en esos pollinos, en esos asnos, eran asnos reales, llegaban los reyes después de una victoria. Esto se comenzó a conmemorar cuando el rey David entró a Jerusalén, cuando la nombró como capital religiosa y espiritual, y donde erigió el templo de Jerusalén, ¿cierto? O donde puso los cimientos, porque fue en última Salomón el que lo construyó, pero fue allí donde se gestó todo. Y él entró a Jerusalén, a la ciudad de David, en un asno, en un pollino. Y de ahí es donde se desprende que el rey entra en un pollino, ¿cierto? Si bien los asnos no eran la mejor montura para las guerras, era una montura de dignidad, ¿cierto? Pasa que ahora el pollino o el asno ha tomado otro tinte, ¿cierto? Como de humildad, pero no necesariamente. Aunque si predicamos de la humildad con el burro, pues tampoco está mal, ¿no? Que de pronto no escuchen a alguien decir, miren, Jesús tan humilde en un burrito, y dice, no es por eso. Es válido. Uno ya sabe y simplemente sí. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo el Señor he dicho. Haré con ella alianza de paz. ¿Cómo era uno de los atributos o los calificativos o las adjetivaciones, la forma en que se le llamaba o se referían a Jesús? Príncipe de paz. Hijo de David, príncipe de paz, el buen pastor. Miren cómo todos esos atributos van asociándose al Señor. Haré con ellas alianza de paz. ¿Qué es paz? Eso es paz. La reconciliación entre Dios y los hombres. Eso es la verdadera paz. Cuando, por ejemplo, están en medio de una ceremonia eucarística o religiosa o en un culto y las personas dicen dense un abrazo o dense la paz o el ósculo o el saludo de la paz, anteriormente era un beso, ¿cierto? Y ahora pues se dan la mano. En las iglesias, como ya no conoces al vecino en la iglesia, puedes ver todas las personas y nunca vas a ver una persona igual, o reconocerás unos así parecidos, pero siempre vas a ver personas diferentes. Pero normalmente este saludo de la paz significa no solamente que estamos en paz, sino que como iglesia reconocemos que a través de la confesión de nuestros pecados estamos en paz con Dios. Es un estado de reconciliación. Así que él viene, cuando le decían, venga, es que usted vino a traer la paz, es que tú viniste a traer la paz, él dice, no, yo vine a traer espada. Porque la gente pensaba que paz era que él iba a llegar y que los romanos se iban a ir y que ellos iban a otra vez a hacer el gran imperio davídico o salomónico que todo el mundo respetaba y temía porque era la época más boyante y prodigiosa y rica económicamente hablando y en cultura que ha tenido el pueblo de Israel a lo largo de su historia. Entonces las personas pensaban que esa paz era como una paz política, social. Cuando él decía yo vine a traer la paz, mi paz os doy, es la reconciliación con el Padre. Esa es la verdadera paz. De esa paz se puede desprender la otra paz, no al revés. La paz del statu quo, de las cosas tranquilas, la paz noruega, la paz de Dinamarca, donde no pasa nada, donde nadie se salta un semáforo, ese es otro tipo de paz. La paz escandinava es otro tipo de paz. Esta es la verdadera paz que nos hablan las escrituras. Este es el contexto. Es lo que confunden también con la bienaventuranza, ¿no? Es lo que se confunde con la bienaventuranza.
Es que con las bienaventuranzas, no solamente, ya que tocaste ese tema, y voy a permitirme hacer un paréntesis, también no solamente se confunde esa paz, sino que se confunden otros términos, como el de pobre de espíritu, también se confunde otros términos como el que tiene sed de justicia. Entonces el que tiene sed de justicia es el que quiere ir con una varita ya a capturar presos y a tomar a todo el mundo y a ponerlos a pagar cuentas. Eso no es tener sed de justicia, eso es tener sed de sangre. La sed de justicia es sed de que la voluntad de Dios se haga en esta tierra. Eso es el que tiene sed de justicia. Dios, muéstrame cuál es tu voluntad para que en este mundo que no te conoce y donde no la hacen, te conozcan y se haga. Esa es la verdadera justicia, o el que tiene sed de justicia, y ese es el que será saciado. No el que quiere tener un montón de presos y decir, venga, es que usted hizo esto, entonces venga para acá. No, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La expresión justicia en Dios es muy diferente a la expresión coloquial de justicia. Lo mismo la pobreza de espíritu significa que el que confiado en la providencia de Dios espera. Pobre de espíritu no es el mentecato, no es el disminuido, no, es todo aquel que confiado en la providencia del Señor espera, confiado en que Él responderá. Ese es el anahuim, ese es el pobre de espíritu. Es lo mismo que dice cuando los que son como niños, o sea, cuando uno es como niño. Sí, no se refiere a infantilismo. No es como infantilismo, sino No. que sabe que depende de la providencia de Dios. Es dependencia. El que es como niño es alguien que se sabe dependiente de Dios, así como el niño se sabe dependiente del papá. La confianza no está en sí mismo, en su propia potencia individual, sino en el Dios que lo sustenta todo. Haré desaparecer de la tierra las fieras, y andarán tranquilas por el desierto, y se reposarán en la selva. Esta expresión ha sido llevada incluso hasta el grafismo en la revista Watchtower o la conocida Atalaya, que es la revista de los Testigos de Jehová, que normalmente en sus portadas aparece un niño chiquito y una familia vestida como del año 1700, y la mujer y el hombre con un cachaco en un pastizal muy verde, y hay un leoncito y el bebé está jugando con el león. Es eso, simplemente como para resaltar cómo va a ser esa época mesiánica. Pero esto es simplemente una expresión para narrar el hecho de lo que conlleva esa reconciliación. Aquel mundo en que está en contra del ser humano va otra vez a ser restablecido y ya no va a estar en su contra. ¿Qué puede pasar esto? Sí. Okay. Darán sus frutos los árboles del campo y la tierra los suyos. Habitarán en su tierra en seguridad, y sabrán que yo soy el Señor cuando rompa las coyundas de su yugo y las arranque de las manos de los que los esclavizaron, es decir, los babilonios, asirios y otras naciones extranjeras. No serán ya más presa de las gentes, las devorarán las fieras del campo, ni las devorarán las fieras del campo, sino que habitarán en seguridad, sin que nadie las espante. Les suscitaré una prole de renombre, no los consumirá ya más el hambre, ni serán más el escarnio de las gentes. Conocerán entonces que yo, Dios, soy su Señor, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo. Dice el Señor: rebaño mío, vosotros sois las ovejas de mi grey, y yo soy vuestro Dios, dice el Señor. Miren qué interesante promesa. Tan fue el caos, el dolor y el sufrimiento, el desarraigo que sufrió el pueblo de Israel, que asimismo, como las amenazas y las profecías en contra del pueblo, ha de ser también la restauración. Así como fue de fuerte el desarraigo, de esa misma magnitud va a ser la calidad de la promesa que Dios le va a dar a su pueblo. En relación a este pasaje que acabamos de leer, esto ya lo habíamos hablado, este era como en el capítulo 27, sobre los pueblos circunvecinos de Judá y de Israel, cómo se aprovecharon de la destrucción de Jerusalén para, pescando en río revuelto, atracar a lo poco que quedaba de ellos. Entonces esas pequeñas naciones, gobernadas por algún pequeño rey,
aprovechándose esa coyuntura, saqueaban y pillaban a todos los pobres de Israel que quedaban y a los campesinos. Una de estas naciones con la cual el pueblo de Israel tenía muchas confrontaciones desde épocas prácticamente de Jacob y antes del nacimiento de las 12 tribus, ya habían habido pequeñas escaramuzas desde Jacob y Esaú. Y estamos hablando del pueblo de Edom, los edomitas. Los edomitas eran hermanos de los israelitas, hermanos no conversos, hermanos de sangre, pero sin pacto, sin el pacto con Dios. Y se volvieron siempre envidiosos y siempre estaban esperando la caída de Israel y se vendían como mercenarios o eran vasallos de algunas naciones vecinas y siempre estaban mirando de soslayo y como con una forma envidiosa al pueblo de Israel. Porque Israel geográficamente está en una situación privilegiada, porque si nos vamos a un mapa, igual también podemos ubicar ahí tanto como a los fenicios, a los egipcios y obviamente al pueblo de Israel que estamos hablando, son la conexión entre Occidente y Oriente, y todos esos pueblos o naciones conectoras van a aprovecharse mucho de todo lo que es el comercio. Todo el grande comercio para allá va a pasar por ellos o puede ser canalizado a través de ellos. Situación que aprovecharon Tiro y Sidón, que eran las dos capitales marítimas de los fenicios, aprovechando esa situación. Entonces este pueblo que vivían los edomitas, que vivían en la zona montañosa de Judá, al sudeste de Judá, siempre se miraban como los desprotegidos, y ellos algunos conocían la ley y sabían que ellos eran como los hijos de la promesa. Entonces estos se dedicaban a los cultos idolátricos, a ofrecer sacrificios, a ver si alguno de esos dioses los hacía más grandes que su pueblo hermano de Israel. Es a este pueblo de Edom, hijo de Esaú, hermano de Jacob, que Dios les va a hablar en este momento. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el monte Seir, y profetiza contra él. Este monte Seir, son los árabes y los palestinos. a ver, más o menos, los edomitas comenzaron a mezclarse con las tribus árabes. Árabe no es lo mismo que semita. Los semitas o los judíos, ellos, aunque tienen rasgos en común, ellos se diferencian de los árabes. Los árabes como tal, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las personas que nosotros conocemos como árabes? Los árabes eran tribus de beduinos, transhumantes y que pasaban de un lugar a otro y se dedicaban al comercio y al pillaje. La mayoría de árabes se dedicaban a atracar caravanas o a vender telas o a aprovisionarse y aprovisionar, y siempre acampaban en las afueras de las ciudades. Y eran las grandes ciudades, para evitar tener confrontaciones con ellos, porque eran muy hábiles en la lucha, entonces les dejaban pasar, les daban cosas y ellos volvían al cabo de un tiempo por su cuota. Es decir, literalmente los vacunaban. La vacuna no nació acá. La vacuna ya ha existido. Entonces ellos iban a cobrar y también se ofrecían como mercenarios y ejercían protección, pero eran considerados gente incivilizada, impulcra. De hecho, ahora lo que vemos, los Emiratos Árabes y todo eso, los países, por ejemplo, como los fenicios o los libaneses, ellos te van a ver a los Emiratos Árabes como iguazos con dinero, como personas no muy propias que encontraron el oro negro, ¿cierto? Eso, así los conciben ellos, como incivilizados con dinero, que compran todo con el oro negro, pero que en realidad no tienen cultura ni nunca la han tenido. Así ven los árabes, por ejemplo, así lo ven los sirios. Un sirio ve así, un hombre que nació en Damasco, ha sido enseñado para ver a este tipo de árabes como, no, sí, tienen dinero, pero no tienen la cultura que nosotros tenemos. Un iraquí, por ejemplo, esa gente ni siquiera tiene museos, esa gente no tiene cultura, son incultos.
¿cierto? Nosotros acá los vemos como los jeques y impresionante y compran clubes de fútbol y todo. Vuelve tu rostro hacia el monte Seir. Seir, el monte Seir después también va a ser conocido, lo vamos a conocer como el monte Sión, que es un monte que queda en Jerusalén y Sión como tal se va a asociar a Jerusalén y también a Israel. Cuando nos hablen de la tierra de Sión, que el himno nacional de Israel tiene dentro de su letra, tiene el Sión, los hijos de Sión, hazme volver a Sión. Ese Sión es para referirse a toda la tierra de Israel. Ese monte se hace extensivo a toda la tierra, es un referente. Y profetiza contra él. Este profetiza contra él es literal. Dios le está diciendo, profetizar, todo aquello que tú escuches de mí, mira hacia donde está el monte y profetiza, háblale a ese monte lo que yo te estoy diciendo, porque en esa acción profética, cuando el profeta habla lo que escucha de Dios, las cosas se materializan, las cosas se producen. Ese es el poder de la profecía. Por eso Dios le dice, mira, hijo de hombre, y profetiza. No es como un acto tonto de hablar y como para que la gente vea que está hablando, no, es para que se produzca algo. Ese solo hecho de profetizar la palabra de Dios va a hacer que algo se produzca, que lo que está en el espíritu, que todo primero nace en el espíritu, se produzca en la materia. Dile así habla el Señor: heme aquí contra ti, oh monte Seir, también sobre ti tenderé mi mano, y te tornaré en desierto, reduciendo a ruinas tus ciudades. Serás asolado y sabrás que yo soy Dios. Porque, perdón, me equivoco, el monte Seir no es el que se asocia al monte Sión. El monte Seir es una forma para destinar, para referirse a la zona montañosa del sur de Judá, es decir, donde estaban los edomitas. El monte Sión es lo que llaman el monte del templo, o Sión, que es diferente a Seir. Heme aquí contra ti, oh monte Seir, también sobre ti tenderé mi mano y te tornaré en desierto, reduciendo a ruinas tus ciudades. Serás asolado y sabrás que yo soy Dios, porque en tu secular enemiga contra Israel pasaste a sus hijos a la espada, el día fatal de la desventura. Cuando Nabucodonosor conquista definitivamente y destruye el templo de Jerusalén, aprovechando esa coyuntura, lo que estábamos hablando, los edomitas mandan una comitiva y empiezan a pillar y a saquear lo poquito que quedaba. Y eso es lo que Dios les está reclamando. Cuando llegó a su término la iniquidad, por mi vida, dice el Señor, por haber pecado contra la sangre te perseguirá. Y haré del monte Seir desierto y soledad, sin que haya quien por él vaya ni venga. Y henchiré de muertos tus colinas, en tus montes y en tus valles, en el lecho de todos tus torrentes, y yacerán los muertos a la espada. Te reduciré a eterna soledad, no serán ya habitantes tus ciudades, y sabrás que yo soy Dios. Pues que dijiste, míos serán ambos pueblos y ambas tierras. Nosotros los poseeremos, aunque allí esté Dios. Por mi vida, dice el Señor, que te trataré conforme a tu ira y al furor con que en tu odio los trataste. Simplemente es la manifestación de aquel adagio que nos enseñó nuestro Señor con Pedro. ¿Se acuerdan? Con la oreja de Malco. El que a espada. Exactamente. Es lo mismo que le está diciendo nuestro Señor. Palabras tomadas de nuestro Señor Jesucristo. Conforme a tu ira y al furor con que en tu odio los trataste. No hay que decir nada. Y sabrás que yo soy Dios cuando te juzgue. He oído todas las injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos, no los da para que los devoremos. Y os insolentasteis de boca contra mí y multiplicasteis, oyéndolas yo, vuestras palabras contra mí. Así dice el Señor.
Alegrándose la tierra toda, a ti te tornaré en desierto. Como te gozaste en la desolación de la heredad de la casa de Israel, asimismo haré yo contigo. Os tornasteis en desierto, oh montes de Seir, y con vosotros Idumea toda entera, y sabrá que yo soy Dios. Idumea, ¿qué es Idumea? Idumea es toda esa región que nosotros conocemos como Petra. Petra fue una nación, esa sí fue una nación de paso, formada por beduinos que hicieron asentamiento allí, y que dado a los romanos, ellos como que empezaron a ascender. Idumea, lo que es Petra y Edom, hasta la fecha no hay absolutamente nada sino ruinas y sitios turísticos. Nabucodonosor, esto se cumple, esto está, digámoslo así, constatado históricamente por varios autores y arqueológicamente comprobado que todas estas palabras que nuestro Señor hace, con las cuales ha sentenciado a Edom, ocurrieron porque 6 meses después de la destrucción de Jerusalén caen los edomitas. Caen los edomitas, y de los edomitas no se vuelve a saber absolutamente nada. Terminan mezclándose con los nabateos, con los árabes, idumeos, los de toda esa parte como desértica del sur de Judá, y hasta ahí los perdimos. Los ahora moradores de la parte que los romanos llamaron como Palestina, esos son árabes, son jordanos, son transjordanos, son puros jordanos, no son árabes, son jordanos que llegaron allá, pasaron y se hacen llamar palestinos, pero Palestina fue un nombre que les puso un emperador romano para burlarse de los judíos, como los nuevos filisteos, para llamarle como los antiguos enemigos. ¿Okay? Dice, vamos entonces, nos está rindiendo. Capítulo 36. Esto es bien interesante. Bien. Y ahora, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Es que quiero llegar al capítulo 37 porque es un capítulo muy bonito. Y ahora, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di. Creo que sí. Oíd, montes de Israel, la palabra de Dios. Así habla el Señor. Pues que el enemigo dijo de vosotros, ea, son ruinas perpetuas, se nos dan en posesión a nosotros. Habla y di, así habla el Señor Dios. Por eso, porque os asolaron y tragaron de todas las partes, dándoos por heredad a las gentes, y haciéndoos objetos de habladurías y escarnios, por eso, oh montes de Israel, oíd la palabra de Dios, así dice el Señor. A los montes y a los collados, a los lechos de los torrentes y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades desiertas, que fueron la presa y el sarcasmo de los pueblos circunvecinos que quedaban. Por eso, así habla el Señor Dios. Si en mi celo y en mi furor hablé contra los escapados de los pueblos y contra la Idumea toda entera, que se apropiaron mi tierra con corazón alegre y el desprecio en el alma para despoblarla y depredarla. Por eso profetiza a la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a los lechos de los torrentes y a los valles. Así habla el Señor. Heme aquí en mi celo y en mi furor lo digo, ya que habéis soportado el escarnio de las gentes, así habla el Señor Dios. Alzo mi mano y juro que las gentes que os rodean soportarán vuestro escarnio, y vosotros, montes de Israel, germinaréis, daréis ramas y frutos a mi pueblo de Israel que va a volver. Miren, si hay algo bonito de vivir en estos tiempos, es que hemos sido testigos para evidenciar el cumplimiento de todas estas promesas. Idumea, sitio arqueológico, turístico, simplemente. Israel, en estos momentos, una de las naciones con el ingreso per cápita más alto, donde una persona no ha salido de la universidad y ya
tiene unas aplicaciones de celulares con un montón de personas que las están utilizando y una cantidad de nuevos empresarios. Es de los países, siendo tan pequeños, con mayor cantidad de nuevos empresarios y emprendedores. Capital de emprendimiento a nivel mundial. Entonces, de un desierto, un jardín, con todos los recursos naturales, cuando las personas, cuando hasta hace poquito, estaban en campos de concentración. Y los pueblos circunvecinos con una cantidad de problemas. Estoy hablando solo como tierra. Estoy hablando solo como tierra de Israel. Que la promesa de Dios podemos ver, venga, aquí está pasando algo. Tienen un sistema de defensa antimisiles impresionante. La cúpula de hierro, que es una cosa impresionante. La tecnología militar de punta. Cuando antes copiaban los F4 y hacían los famosos Kafir, que traduce cachorro de león, que incluso el ejército colombiano tiene y compraba, ahora están produciendo sus propios aviones y los americanos les recompran los aviones que ellos mismos le venden y repotencian. Entonces hay una reciprocidad de tecnología militar muy impresionante que los hace, a pesar de ser un pueblo muy pequeño, un poco más grande de lo que es Antioquia, están rodeados de naciones que en cualquier momento ellos dan el brazo a torcer y se los llevan por delante. Si algo cambia en la geopolítica mundial, ellos son carne de cañón, pero ahí están en la promesa, y tienen promesa, y por la promesa repoblaron la tierra, ¿no? Porque heme aquí, a vosotros me acerco, a vosotros me vuelvo, todavía seréis labrados y sembrados, multiplicaré en vosotros a los hombres, la casa de Israel toda entera, y serán repobladas las ciudades y reconstruidas las ruinas. Si vas a Tel Aviv o a Jerusalén, vas a ver eso. Está acá escrito: multiplicaré en vosotros a los hombres. Babilonia en esos momentos son ruinas, es un sitio que Saddam Hussein estaba edificando, pues ya pasó lo que pasó con él, pero él estaba intentando recuperar a Babilonia y hacerla como una especie de Disneylandia arqueológica, y alcanzó a reconstruir templos, zigurats y mucha de la gloria de la antigua Babilonia, y eso se quedó como a medio camino. Y llegó y se acabó con todo eso también. Exacto. Y en esos momentos Babilonia no es donde era Babilonia, o Irak, Irán no es donde era Babilonia. Pero Jerusalén sigue estando donde era Jerusalén. Israel sigue siendo las mismas ciudades donde eran las ciudades. Porque heme aquí que a vosotros me acerco, a vosotros me vuelvo. ¿Okay? Haré volver a vosotros a los hombres, mi pueblo Israel, que os poseerá y les seréis en heredad, y no volveréis a devorarlos, así dice el Señor. Pues que andan diciendo de ti, eres una devoradora de hombres y has privado a tu nación de tus hijos. No devorarás ya más a los hombres, ni a tu nación privarás de hijos, dice el Señor. Y nunca más te haré oír los insultos de las gentes, ni tendrás que oír los escarnios de los pueblos, y no quedarán los tuyos privados de hijos, dice el Señor. Esto de la privación de hijos es importante, porque la maldición, una de las mayores maldiciones para el pueblo era el ser estéril, es decir, no poder dar la descendencia, porque es casi que el primer mandamiento. El primer mandato que Dios le da al hombre después de la caída en Génesis es que repoblad la tierra. Y es el mandato, crezca y multiplíquense. Entonces no poder cumplir ese primer mandato era un dolor muy grande para todo aquel que sigue al Señor, ¿no? Estamos hablando de la mentalidad semita. Me dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, cuando moró en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus malas obras y sus pecados. Su obrar ante mí fue como de inmundicia de menstruada. Esto de inmundicia de menstruada hay que entenderlo desde el contexto del Levítico. Desde el contexto del Levítico, la sangre, o lo que va en la sangre de la mujer que está en su ciclo menstrual, ya no está vivo. Es decir, esa ovulación ya no está vivo, ya está muerta. Entonces, esa sangre trae como lo que ya no va a poder producir vida. Y todo aquello
que sea desde un animal muerto hasta la sangre que ya no está viva, sino que es una sangre que sale y no es conservada, y por eso ellos eran tan delicados con la sangre, ya es muerte. Es lo mismo tocar sangre que ha sido derramada para el judío que tocar un animal que te encontrás muerto. Correcto, para poderle sacar la sangre. Y miren algo, un pasaje bien interesante de la vida de uno de los jueces, que es Sansón. ¿Recuerdan? Hay un pasaje muy específico de la vida de Sansón. Recuerden que Sansón era nazareo, es decir, él tenía votos de nazareato, él tenía que cumplir unas condiciones rituales para que la unción de Dios, del Espíritu Santo, estuviese sobre él y no lo abandonase. Uno de esos requisitos del nazareato era el crecimiento del pelo, el pelo todo el de la cabeza. Otro era la alimentación era muy estricta, era una alimentación como la de Juan el Bautista. Y Sansón, cuando estaba yendo donde los filisteos, en el camino se encuentra un cadáver de un león, y en las fauces de este cadáver del león hay un panal de abejas con miel, y él se acerca a tomar, sabiendo que era nazareo, de ese panal de miel en las fauces de un león muerto. Y eso es un simbolismo muy grande, porque lo que le estaba mostrando Dios en ese paso, en esa circunstancia, era el cumplimiento del nazareato va a llevar a mi pueblo a las fauces del león, a la muerte, ¿no? Entonces miren lo delicado de esto, y esa misma muerte es a lo que se refiere con Levítico, con las impurezas rituales, ¿cierto? No es porque muchas personas dicen, pero entonces Dios, ¿por qué dice eso de la mujer? Pero ¿cómo así? No, se refiere a todo, porque ya el óvulo ya no va a producir vida, y eso es muerte. Y si es muerte, entonces ellos tenían que limpiarse de todo lo que fuera muerte, fuera lo que fuera, todo lo que simbolizaba, incluso de tu propia sangre derramada. Por eso descargué yo mi ira sobre ellos, por la sangre que derramaban en la tierra y por los ídolos con los que la contaminaron. Y los he dispersado entre las gentes, y han sido esparcidos por todas las tierras, juzgándolos conforme a sus caminos y a sus obras. Y llegados a las gentes, a donde fueron, estas profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son el pueblo de Dios, han sido echados de su tierra. Pero he tenido lástima de ellos al ver mi santo nombre profanado. Entonces miren aquí una condición bien importante. Las consecuencias del pecado los llevaron a ellos a la destrucción. No fue ni siquiera la ira de Dios. La ira de Dios se configura por las consecuencias de los propios actos. Es decir, el castigo de Dios es su propio alejamiento. Y cuando Dios retira la bendición del pueblo de Israel, esa protección especial de ese pueblo termina. Y esas pagan las consecuencias. Pero miren que el rescate de Dios, no hay nadie por el cual Él pueda hacer el rescate. Es decir, no hay un corazón ahí, o hay corazones verdaderamente afligidos y que quieran a Dios. Y miren la única motivación de Dios para restaurar a Israel, sino más bien por el honor de mi nombre, por el cumplimiento de la palabra. Dios va a tener misericordia. O sea, la misericordia de Dios está fundamentada en su verdad, ni siquiera en las personas, porque todas estaban descarriadas. Profanado por causa vuestra entre las gentes a que habéis ido. Porque si bien ellos decían, bueno, estos no eran los que decían que tenían el Dios omnipotente, el más fuerte, y miren cómo los atacamos de fácil y llegamos de fácil. Cuando nosotros como iglesia también podemos profanar el santo nombre de Dios. ¿Cuándo profanamos el santo nombre de Dios? Cuando no somos prudentes con nuestra vida de cristiano. Estamos haciendo que las personas murmuren del Dios que nosotros tenemos. Aunque es muy normal, y yo sé que a muchos les ha pasado, usted no es el que habla de Dios, y eso ocurre primero en la familia, pero usted no habla pues de Dios. Y uno no se puede ni enojar, no te puede dar una rabieta, porque siempre hay un dedito
acusador y acechador que está, pero es que usted no es el que reza, pero es que usted no es el que tal cosa. No estamos hablando de eso, porque la santificación es progresiva. Y derecha a Tenemos derecho a equivocarnos y lo vamos a hacer una y otra vez. A lo que sí no tenemos derecho y no vale la pena es al dejar de arrepentirnos de eso, porque el que no se arrepiente nunca va a cambiar. El que se arrepiente cambia, no importa cuándo, pero cambia cuando hay verdadero arrepentimiento. Si no, no vale la pena. Ese dedo acusador, no nos pongamos a pelear con el dedo acusador y vamos a decir, tenés razón, pero a pesar de mi pecado, Dios sigue siendo santo y Dios me sostiene para honrar su nombre, ¿no? O Dios ha tomado, por eso el apóstol Pablo decía, Dios ha tomado de lo vil y menospreciable para avergonzar a aquello que se cree santo, sabio y muy entendido. Entonces en eso nos podemos disfrazar un poco también. Bueno, es que él tomó de lo vil y menospreciable y él lo va cambiando. De la casa de Israel la contaminaron con sus malas obras y sus pecados. Pablo, Dime. ¿me puede decir cuándo es que trabajan el nombre de no lo transporta? La profanación del nombre de Dios es cuando por los escándalos, gracias, Eva, los escándalos de nosotros como hijos de Dios, porque nosotros somos heraldos de su nombre, cuando nosotros escandalizamos es una forma de profanar su nombre. Profanar su nombre es más con las acciones que con las palabras. Sí, correcto. Tenemos que ser muy cautos con el nombre que llevamos nosotros y con la sangre que nos compró. Di pues a la casa de Israel, así habla el Señor Dios. No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino más bien por el honor de mi nombre, profanado por causa vuestra entre las gentes que habéis sido. Yo santificaré mi nombre grande, profanado entre las gentes, a causa de vosotros en medio de ellas. Y sabrán las gentes que yo soy Dios. Las gentes son los gentiles. Y os reuniré de todas las tierras y os conduciré a vuestra tierra. Aquí hay un misterio muy interesante. Miren, cuando él dice, cuando yo me santificaré en vosotros a sus ojos, yo me santificaré, yo me santificaré, es un anuncio de la gracia, es una acción de Dios. Recuerdan que hablábamos la charla pasada de cuál es el papel del Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda? Dar gloria a Jesucristo, al Hijo. mostrarse. Entonces, esa santificación en vosotros, pues en este caso somos nosotros, a vosotros, nosotros, es una acción de Dios. La santificación es una acción de Dios. Es de una sola vía. Es la misión del Espíritu Santo. Glorificar a Cristo en nosotros. No depende de nosotros. Eso es la gracia. Yo no puedo decir gracia y coayudar. La gracia no se puede coayudar. La gracia no se ayuda. La gracia se recibe, se acepta y se agradece. La gracia se recibe, se acepta y se agradece. Y si yo recibo, acepto la gracia, mi carne, mi cuerpo, mi alma va a responder a esa gracia. Y el resultado de esa respuesta a la gracia es la santificación. Como una obra unilateral. ¿En qué yo puedo intervenir en la gracia? Ya lo hemos dicho. La acepto y respondo a la gracia. Porque yo puedo sí o no responder a esa gracia. Yo puedo rechazar la gracia o puedo no responder a la gracia. Entonces mi posición en la gracia es pasiva. Es de aceptar. Es una remisión. Yo os tomaré de entre las gentes y os reuniré de todas las tierras y os conduciré a vuestra tierra. Aquí nos están empezando a anunciar, es como una protorrevelación, una primera revelación
de la gracia y del, bueno, ya no lo habían anunciado antes, pero esto es una de la acción del Espíritu Santo. Como procurador y como el que va a hacer eficaz esa gracia, como el que va a producir esa gracia, porque es el Espíritu Santo el que en nosotros produce esa santificación y esa gracia. Ahora, los sacramentos son medios de gracia, ¿cierto? Son medios de gracia. Que no tenemos, todavía no hay un pasaje que nos lleve a hablar de ellos, entonces los dejo por sentado. Cuando estemos estudiando algún pasaje del Nuevo Testamento hablaremos de sacramentos, ¿cierto? De medios para obtener gracia. Por ejemplo, el hecho de que estemos aquí reunidos es un medio por el cual aprovechamos la gracia. Es un medio para obtener gracia. No que la gracia venga por porciones, no, sino que es un medio, el hecho de que estemos reunidos en el que la gracia fluye a través de nosotros más fácilmente. Pero dejemos eso en un paréntesis para cuando sea más oportuno y esté dentro del contexto. Verso 25. Y os aspergeré con aguas puras. Aspergeré, es decir, los limpiaré, los purificaré. Miren que es un anuncio del bautismo. La aspersión, las libaciones, los lavatorios. Y os purificaré. ¿Quién es el que purifica? Entonces, la purificación de los pecados es que es una obra unilateral. Es Dios el que purifica. Yo no me puedo purificar de los pecados. Es que venga, yo voy a hacer este tipo de cosas para quitarme un pecado de encima. Hombre, muy bonita tu intención, muy buena voluntad. Puedes ser un hombre de hierro, un Iron Man. Puedes practicar todas las técnicas de respiración holotrópica, hacer todo lo que quieras. Pero por tu propia cuenta no vas a producir lo que solamente puede producir Dios en tu vida. Esa purificación solo proviene de Dios. De todas vuestras idolatrías. Os purificaré de todas vuestras impurezas, de todas vuestras idolatrías. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Esto lo dice también el profeta Jeremías, casi con las mismas palabras. Y eran contemporáneos, pero no se cruzaron. Jeremías y Ezequiel no se cruzaron, pero profetizaron para el mismo pueblo en diferentes circunstancias. Jeremías para los que quedaron cautivos en el sur y el poco remanente que alcanzó a salvarse del cautiverio, y Ezequiel para los que quedaron en el exilio. Os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos y ponerlos por obra. Es la promesa del Espíritu Santo. Esto se cumplió materialmente y espiritualmente. Sí, con el Pentecostés, pero con el Pentecostés se cumple, digámoslo así, como a cabalidad. Pero antes del Pentecostés, miren que pasó algo bien interesante, y es que el pueblo de Israel ya no volvió a caer en la idolatría de meter entidades o personas o dioses paganos o a ofrecer sacrificios a otros dioses en el templo de Jerusalén. Desde que ellos volvieron de Babilonia, estamos hablando 500 años, hasta la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, en Israel no se volvió a conocer la idolatría de las dimensiones de meter o ofrecer holocaustos extraños, que cayeron en una perversidad, digámoslo así, como doctrinal, lo que ya como en el Evangelio conocemos los fariseos, las discusiones de nuestro Señor con los saduceos, los fariseos, los escribas y la clase dirigente y sacerdotal. Si bien eso ocurría, esos extremos, o lo que llamaba nuestro Señor sepulcros blanqueados, que conocían la ley pero que por dentro estaban lejos de Dios, no se volvió a conocer ese tipo de idolatría. Es decir, eso de alguna manera también se puede rastrear que tuvo un cumplimiento. Es lo mismo que prometen Oseas, ¿no? Que dice que va a sacar
O sea, todos los vales los va a retirar de su boca. Correcto. Y se cumple. Es un pueblo santo, pues, un pueblo... Era un pueblo que ya había retirado la idolatría manifiesta. Ahora bien, la idolatría en término estricto es adorar otro Dios, pero es que idolatría es todo aquello que yo pongo como Dios en mi corazón. Un ídolo. Si yo tengo ídolos por encima de Dios, entonces soy un idólatra. No es que tenga una estatuica de chango en la mesita de noche y le haga así o le ofrezca frutica. Eso ya es raro, pero se ve, pero es raro. La idolatría es todo aquello que pongo allá. Bueno, pongamos otro nombre, pues. Como dice Pablo, Chango es una de las divinidades que pasaron de Cuba, de los orishas a la santería. con la muerte de Jesucristo el pueblo... Sí, no, terrible. Con la muerte de Jesucristo el pueblo no se rebaja ante Dios. ¿Cómo? Con la muerte de Jesucristo. Ellos no se rebajan ante Dios. Dios no los ve mal porque le mataron a su hijo. Es que nosotros lo matamos. Todos. Los judíos simplemente fueron la herramienta material que Dios utilizó, que nuestros pecados lo mataron. Ellos fueron el mazo, nosotros lo movimos. Nadie, cuando dicen, pero es que los judíos mataron a Jesús y por eso no van a tener paz, uno escucha mucho eso decir, sobre todo mire varias personas, ¿cierto? Muy tradicionales, viendo películas de Semana Santa. Es que los judíos eran malos, es que lo crucificaron. No, Señor, nosotros lo crucificamos. Dice en Isaías, por nuestros pecados fue molido, por nuestras transgresiones fue llevado al patíbulo. Fuimos nosotros en general. Todos. Ellos fueron la herramienta, nosotros la movimos, nuestros pecados. De hecho, Claro. los apóstoles, Y nosotros somos las ovejas dispersas de Israel. Miren eso tan bonito. Y os haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos y ponerlos por obra. Ya no va a ser para ustedes una carga mi ley, sino que como mi espíritu, que conoce mi voluntad, lo pondré en ustedes, mi espíritu dentro de ustedes buscará y alumbrará sus conciencias para hacer lo correcto. Eso se traduce en el Nuevo Testamento como la convicción de juicio, de justicia y de pecado, que viene a través de la iluminación de la conciencia por parte del Espíritu Santo en los creyentes. Uno empieza a notar, y esto era bien simpático porque, por ejemplo, hace mucho tiempo en grupos donde nosotros dábamos charlas, veíamos que la conducta de las personas comenzaba a cambiar en ciertas áreas de las cuales nosotros ni siquiera habíamos predicado o enseñado. Y entonces eso era una cosa tremenda porque uno ya sabía, llegaba una parejita y uno ya sabía en qué iba a terminar y cosas de ese estilo. Entonces nos mirábamos los que dábamos las charlas y venían súper emparejaditos a escuchar charlas. No estoy hablando de ustedes. Y entonces llegaban, había una promoción. Entraban dos y salía uno. Nos miramos y siempre ocurría, y ese patrón se repetía y se repetía y se repetía, porque o a los dos se les iluminaban las conciencias y empezaban a notar, y después se acercaban a nosotros y nos decían, me está pasando esto, estoy sintiendo que esto que estoy haciendo no está bien, yo no sé, siento algo, y ya nosotros nos mirábamos y nos reíamos, decíamos, esto es increíble. Ni siquiera les enseñamos, no les predicamos, no decimos, miren, no hagan esto porque el infierno y la caldera y el Seol y el tártaro se va a abrir. Y sin embargo, el Espíritu Santo iluminando la conciencia iba haciendo que las personas empezaran a hacer cosas. Ya y se acercan y te dicen, ve, yo antes por teléfono decía, decir que no estoy, ya siento, no soy capaz. ¿A quién le cayó? Bien. El problema es que por WhatsApp no puedes decir eso. Bien. Y ponerlos por obra.
Entonces habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras impurezas, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no tendréis hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles, y el de los campos, para que nunca más os escarnezcan las gentes, porque padezcáis hambre. Vosotros, por vuestra parte, os acordaréis de vuestros malos caminos, o sea, arrepentimiento, de vuestras obras, que no fueron buenas, y sentiréis vergüenza, que es la convicción de pecado, que uno siente vergüenza, uno dice, pero esto está mal, de lo que antes te regodeabas y te jactabas, ahora es motivo de vergüenza. Mira, es que yo hacía eso, no, ya ni hable de eso. Vosotros por vuestra parte os acordaréis de vuestros malos caminos, de vuestras obras que no fueron buenas, y sentiréis vergüenza de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Esta era una de las cargas del apóstol Pablo, acordándose de cómo había perseguido a los creyentes, ¿no? A los cristianos, a la iglesia. Y eso era una carga que él tenía que soportar. ¿Cómo ataqué semejante, es decir, el regalo de Dios, la salvación, y la ataqué de frente? No lo hago por vosotros, dice el Señor, sabedlo. Confundíos y avergonzados de vuestras obras, oh casa de Israel. No había nada en ellos para que Dios tuviera misericordia. El único hilo para poder dar esta promesa era el amor a su santo nombre, el amor que tenía a no serles infieles, a pesar de que ellos habían sido infieles, de no dejar de serles fieles, que es la palabra que dice, a pesar de ustedes ser infieles, Él siempre va a permanecer fiel, en las cartas. Dios no es infiel, nosotros somos infieles, pero Dios siempre va a permanecer fiel, en sus promesas tenía razón. Así, versículo 33, así habla el Señor Dios, el día en que os habré purificado de todas vuestras iniquidades, repoblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Eso ocurrió. La tierra desolada en el que el caminante no ve más que desolación volverá a ser labrada, y se dirá, aquella tierra inculta se ha convertido en jardín del Edén. Las ciudades arruinadas, asoladas y desiertas están fortificadas y pobladas. Eso ocurrió. Y los pueblos que en torno vuestro han sido dejados sabrán que yo, Dios, he edificado vuestras derribadas ruinas y he repoblado el árbol de la tierra devastada. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Así dice el Señor Dios. Aún a estos más dejaré inducir a realizar por la casa de Israel. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, a modo de ovejas consagradas, de ovejas de Jerusalén, en sus solemnidades. Así serán las ciudades arruinadas, llenas de rebaños humanos, y sabrán que yo soy Dios. La repatriación. Capítulo 37. ¿Recuerdan la pelea, la lucha que tenían las dos facciones que ostentaban como el poder religioso en la Israel contemporánea, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál era una de las mayores discusiones por la que el apóstol Pablo aprovechaba para salvarse de unas garroteras y unas flagelaciones que le tenían preparadas? La vida eterna. La vida eterna. ¿Qué más? Una que es muy importante. ¿En qué creían los fariseos que no creían los saduceos? La resurrección de los muertos. Precisamente de este pasaje es que comienza a iniciarse la doctrina de la resurrección de los muertos. Aquí comienza a desarrollarse y a gestarse, que los saduceos veían como algo metafórico, pero no veían como que iba a haber un momento en el que Dios iba a resucitar a los muertos, iba a haber una restauración final y una vida futura, una vida post-mortem. Los saduceos tenían una visión completamente materialista y fatalista del ser humano. Yo me porto bien con Dios, cumplo la ley y Dios me bendice en esta vida, tengo carro, casa y beca. ¿Cierto?
tengo camello, rancho. Y entonces estoy bien, ¿cierto? Pero me muero y se acabó todo. Crecer, reproducirse si acaso, e inevitablemente morir, y hasta ahí llegó todo lo que soy yo. Los fariseos, por otra parte, eran de una corriente más espiritualista, y ellos creían en la vida futura, en lo sobrenatural y en la resurrección de los muertos. Vamos entonces a ver el origen de esta divergencia. Verso 1. Fue sobre mí la mano de Dios. Este fue sobre mí la mano de Dios. Y vamos a cerrar. Tenemos 5 minutos. Terminamos normalmente a las 1:30. Si quieren dejamos ahí. Fue sobre mí la mano de Dios. Esta expresión fue sobre mí es una manifestación sobrenatural. Bien puede ser una visión que tuvo el profeta Ezequiel, o bien puede ser también un rapto o un éxtasis. Y llevóme Dios fuera y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Aquí vamos a ver en lo que los fariseos y los saduceos hízome pasar por cerca de ellos todo en derredor, y vi que eran sobremanera numerosos, sobre la haz del campo y enteramente secos. Es decir, lo llevó a un campo donde habían muerto muchas personas, posiblemente muchos de los israelitas, de los judíos. Militares, estamos hablando de gente de ejército. Me dijo: hijo de hombre, ¿revivirán estos huesos? Esa fue la pregunta de nuestro Señor. No que nuestro Señor no sepa, pero está teniendo una comunicación con él. Y yo creo que él respondió lo más sensato que puede responder uno si Dios le habla. Y yo respondí: Señor, solo tú lo sabes. La tenía en la punta de la lengua. Y él me dijo: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y diles la acción del profeta como un intermediario para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Huesos secos, oíd la palabra de Dios. Así dice el Señor a estos huesos: voy a hacer entrar en vosotros el espíritu y viviréis, y pondré sobre vosotros nervios, y os cubriré de carne, y extenderé sobre vosotros piel, y os infundiré espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. Entonces profeticé yo como me mandaba, y a mi profetizar se oyó un ruido, y hubo un agitarse y un acercarse huesos a huesos. Es decir, vamos a resumir esto: un rechinar de huesos. En alguna traducción dice rechinar, fricción, juntaron. Ok. Es decir, eso empezó como un traquido. Haga de cuenta como que usted estuviera ahí armando maniquíes y empezaron a formarse ahí. Táquete, táquete. Como... No, qué ejemplo tan malo, pero... como cuando la serie de los Transformers, cuando uno era pequeño, que ellos se iban moviendo y se transformaban de camioncito en robot y sonaban. Haga de cuenta. Verso 8. Miré y vi que vinieron nervios sobre ellos, y creció la carne y los cubrió la piel, pero no había en ellos espíritu. Es decir, primero se formó la carne, y así, de esta manera, es que en Génesis fue formado Adán. Adán primero fue formado como un coquito de carne, y después se le infundió el ruach, el espíritu, el hálito de vida. Lo que los griegos llaman el neuma, y ahí viene la palabra neumático, neumatología. Neuma significa aire, ¿no? Neumonía. Miré y vi que vinieron nervios sobre ellos,
Y creció la carne y los cubrió la piel, pero no había en ellos espíritu. Díjome entonces, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así habla el Señor. Ven, oh espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos muertos, y vivirán. Profeticé yo como se me mandaba, y entró en ellos el espíritu, y revivieron, y se pusieron en pie un ejército grande en el extremo. Vamos a dejar ahí, y en la próxima charla vamos a ahondar en este pasaje que es muy bonito. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor, porque no solamente en Ezequiel, sino has dejado el testimonio visto por muchos, Señor, de los que caminaron contigo, y aún lo sigues haciendo, y le diste piel, nueva piel, y le volviste a dar el color y la sangre a Lázaro, y fue evidente para todos, Señor, que tú eras Dios, y el que supo ver y te supo escuchar sabía quién estuvo caminando entre nosotros aquí en esta tierra. Y aquellos que de oídas escuchamos que tú caminaste y nos ofreciste la salvación, yo te doy gracias porque nos has dado el privilegio de tu Espíritu Santo, que habla como le habló al profeta y que nos mueve a una conciencia probada, no por nuestras obras, sino por responder a tu gracia, y de esa respuesta vienen las obras, y así la fe y las obras, Señor, una sola, porque provienen todas de ti. Yo te doy gracias, Señor, y llévanos en paz a cada uno, Señor, y que esta semana y lo que resta de ella, Señor, sean de bendición y seamos mejores que lo que fuimos la semana pasada, Padre, y algún grado de revelación tengamos, y que cualquier sea ese grado de revelación puesto en práctica, nos lleve, Señor, a crecer un escalón en tu conocimiento y en la manifestación de tu palabra en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sigue 1-0, ¿sí o qué? Sí, no dio Yo tiempo. cepillé. Se fue el límite. Cepillé es el que mejor está jugando. 1-0. No dio tiempo. Acá no estoy haciendo fuerza. O sea, es que una ahorita por otras se me invitaron, yo no ¿No? Ah, pero acá sí anuncian. ¿Qué minuto va a ser? Medio tiempo, Pablo. Está medio tiempo. Ahora 45 Falta minutos. mucho y me chile mucho tiempo. No, Pablo, ¿cuántos nos han empatado Millonarios?